El llamado que nos hizo nuestro Señor Jesucristo, como vamos a estudiar a través de esta serie, fue precisamente a seguirlo. Pero necesitamos analizar lo que eso significa porque fíjense, una de las razones principales por las que yo he notado que mucha gente que me encuentro en el camino ha dejado en algún momento la iglesia, y tristemente no nada más se alejan de la iglesia, sino se alejan de Dios, es porque en algunos lugares, fíjense, la experiencia que la gente tiene con su relación con Dios, con la religión, con seguirlo, es un poco confuso. Parece ser que en algunos lugares o algunas personas piensan que nuestra relación con Dios es una especie de juego, como uno que jugábamos cuando éramos niños que llamaba Simón Dice. ¿Se acuerdan? ¿Jugaron Simón Dice? ¿No? En donde una persona decía, Simón dice, siéntate. Entonces todos se tenían que sentar, ¿no? Simón dice, párate. Entonces te tenías que parar. Y si decían, siéntate, y te sentabas y no habían dicho Simón dice, te sacaban del juego, ¿no? Bueno, algunas personas confunden su relación con Dios con un juego similar a ese, pero que se llama Jesús dice. Jesús dice, ora. Entonces tienes que orar. Jesús dice, lee tu Biblia, ¿no? O sea, tienes que hacer lo que dice. Y algunas de esas cosas son fáciles de hacer, como si te dice ora, pues puedes orar. Pero ves que Jesús te dice, deja esa relación. Deja de voltear a ver a esa chica y tú dices, ¿pero por qué? ¿No? ¿No? O sea, ya no está tan fácil hacer lo que Jesús dice. Y entonces cuando no hace la gente lo que Jesús dice, te sacan del juego, ¿no? Y algunas personas se salen del juego después de que le están diciendo, siéntate, párate, y se salen y dicen, no, está más tranquila la vida sin el juego, ¿no? Y muchas veces se alejan. Normalmente lo que suele suceder es que luego algo pasa en sus vidas que les mueve el tapete y entonces regresan, ¿no? Pero fíjense, el problema con esto es que cuando la gente cree que su relación con Dios se trata de jugar, a Jesús dice, y se vuelven buenos para el juego, es decir, por fuerza de voluntad hacen todo lo que Jesús dice, esa gente normalmente lo que empieza a hacer es voltear a ver a otros y se enojan si los demás no juegan, ¿no? Te voltean a ver y dicen, ¿tú por qué no estás jugando? ¿Por qué no haces lo que Jesús dice? Si yo la estoy sufriendo, pues como que tienes que sufrir conmigo, ¿no? O sea, todos vamos a sufrir parejos, ¿no? Y no se dan cuenta que mientras más se convierten en ese jugador, algo adentro de ellos empieza a cambiar y llega un momento en que dejan de ser jugadores y se convierten en jueces de los otros jugadores. A lo mejor te has encontrado con lugares así, en donde todo era, haz esto, deja de hacer esto, deja de hacer esto, ¿no? O si no, fíjate, te vas a encontrar con lugares que nos pasa de vez en cuando, gente que te va a preguntar, oye, ¿cómo es en su iglesia? Y tú les explicas cómo es nuestra iglesia y dicen, no saben jugar, así no se juega, toda la iglesia está afuera, ¿no? Tienen que venir a jugar con nosotros, de la misma manera que nosotros. Entonces lo que la gente hace es, de verdad se frustra tanto tratando de ser perfecta, tratando de hacer exactamente lo que dice, que llega un momento en que realmente dice, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya no juego, te vas a ir al infierno, pues ahí voy a conocer a gente, ni modo, ¿no? O sea, sin darse cuenta de lo que están diciendo, porque la eternidad sin la presencia de Dios es algo bastante más complicado de lo que la gente a primera vista piensa, ¿no? Pero miren, mi intención con esta serie es que te des cuenta que tu relación con Cristo, ¿ya?, no tiene nada que ver con ese juego de Jesús dice, no es de eso de lo que se trata. De hecho, si pudiéramos lograr algo que yo sé que no se puede, pero fíjense, si pudiéramos pasarnos a todos nosotros a través de una máquina como con las que hacen las tomografías, ¿no?, y borraran totalmente todos tus recuerdos que tienes acerca de lo que la gente te ha dicho, de lo que has leído, de todo lo que tú tienes en mente acerca de tu relación con Dios, de tu forma de seguir a Cristo, y las borráramos todas, y luego te pidiera yo que leyeras los evangelios por primera vez con tu mente fresca, en blanco, sin ningún recuerdo, ¿sabes qué te sorprendería totalmente? Lo increíblemente relacional que es todo el lenguaje que utiliza Jesucristo. Porque Jesús consistentemente dijo, yo vine para que ustedes puedan tener relación con el Padre. O sea, todo era relacional, ¿no? Entonces es increíble e intencionalmente relacional. Entonces no se trata de Jesús dice, honestamente no sé de dónde salió ese juego, no sé en qué momento algo cambió, que la gente piensa que se trata de ese juego, pero no se trata de eso. Entonces lo que vamos a hacer en esta serie es entender de qué se trata. Una de las cosas que Jesucristo repitió constantemente, que le dijo a todo tipo de personas fue, sígueme.
Y se lo dijo a todo tipo de personas, se lo dijo a gente con educación, gente sin educación, esclavos, libres, gente religiosa, gente que no creía en nada, gente pobre, criminal, a todo el mundo le decía, simplemente sígueme. En esta serie vamos a aprender lo que seguir a Cristo significa. Pero el día de hoy lo que quiero hacer es, fíjense, vamos a estudiar uno de esos llamados. Porque en este pasaje, ¿verdad?, cuando Jesucristo hace un llamado y lo que pasa a continuación, vamos a aprender cosas muy interesantes acerca de lo que significa seguir a Cristo. ¿Okay? Entonces vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a orar y vamos a estudiar el llamamiento de uno de sus discípulos que se llamó Mateo. Vamos a orar. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias por este día, por la salvación que nos diste hace tanto tiempo y porque gracias a eso, Señor, tenemos acceso a ti. Te pido, Señor, que tomes en este momento nuestros corazones en tus manos y que deposites ahí tu palabra de manera que dé un fruto impresionante para que te podamos ver no nada más como eres, sino que te podamos seguir, Señor, como tú esperas que te sigamos. Quiero poner toda esta serie en tus manos, Señor, que sean mensajes que nos transformen, que salgamos de aquí viendo el mundo a través de tus ojos, de forma que realmente podamos vivir para darte toda la gloria a ti, Padre. Te pido todas estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, este pasaje que vamos a leer es una cosa interesante porque es el llamamiento de Mateo, escrito por Mateo. ¿Okay? Entonces Mateo está hablando de sí mismo en tercera persona y vamos a tratar de leer estas cosas. Como les he estado comentando en esta última serie que tuvimos, tenemos que tratar de ponernos en la mente de la gente que está viviendo las cosas para entender lo que está pasando. ¿Okay? Les digo el contexto porque vamos a empezar a leer en el capítulo 9 de Mateo. Para este momento, Cristo ya llamó a algunos discípulos a seguirlo. Ya están con él Pedro y su hermano Andrés, está Jacobo y su hermano Juan. Después de llamar a algunos de sus discípulos, Jesucristo da el sermón de la montaña, que es uno de los sermones más conocidos, en donde habla mucho acerca de lo que significa el reino de Dios. Entonces, estos discípulos ya están medio impactados, están siguiéndolo con mucha emoción, ¿ok? Dice la Biblia que Jesucristo regresa a su pueblo y cuando va saliendo del pueblo pasa esta escena que estamos a punto de ver, que la vamos a ver despacito. Dice, el principio de Mateo 9, versículo 9, dice, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Miren, hasta ahí nos vamos a detener tantito. Miren, es difícil de verdad para nosotros entender lo que en este momento debe de haber pasado por la cabeza de los discípulos a los que ya había llamado y de todos los seguidores, toda la gente que va caminando junto de él, porque el mensaje, el sermón de la montaña lo escucha mucha gente, va caminando Jesucristo después de eso y ya lleva a él un montón de gente siguiéndolo. Y se acerca a la mesa del recaudador de impuestos y le dice, sígueme. Para entender el shock que esta gente debe haber tenido en su corazón, tenemos que entender cómo funcionaba Roma. Miren, el Imperio Romano es uno de los imperios que fue geográficamente más grande y aparte más largo en tiempo de la historia. Pero de la manera en que se extendió ese imperio, los romanos poco a poco empezaron a expandirse a la fuerza bruta. O sea, llegaban a otros países, otras ciudades, y si la gente no se resistía, o sea, si llegaban ellos con su ejército y decían, no vamos a pelear, decían, ok, entonces ponían un gobernador o un rey, dependiendo de la situación, dejaban un destacamento que mantuviera la paz y se iban a seguir. Pero si la gente se defendía, como lo trataron de hacer los judíos, entonces hacían unas barbaridades. O sea, sitiaban a los lugares, derribaban las murallas, entraban, crucificaban a miles de personas, hombres, mujeres, niños crucificados, violaban a montones de mujeres, saqueaban todo lo que podían, y ya cuando la gente estaba totalmente amedrentada, después de ver tanta sangre, le decían, ya, ¿se van a estar quietos? Y dicen, sí, ok. Entonces ponían a un rey o a un gobernador, dejaban un destacamento y se iban a continuar. Y así se fue expandiendo el Imperio Romano por medio mundo, ¿ok? Ahora, para poder mantener esa invasión, cada vez necesitaban a más soldados, porque tenían que ir dejando destacamentos por todos lados. Entonces llegó un momento en que ya no tenían suficientes romanos para hacerlo, entonces empezaron a contratar mercenarios que fueran parte de sus ejércitos. Entonces imagínense, para mantener el tamaño de ejército que tenía Roma, pues necesitaban sacar dinero de algún lugar. ¿De dónde lo sacaban? Le cobraban impuestos a las provincias que invadían. Y había impuestos de todo tipo, impuestos por vender vino, por cruzar caminos, por usar los puentes, por entrar o salir de la ciudad. O sea, cobraban todo tipo de impuestos. ¿Cómo se cobraban esos impuestos? Había familias muy poderosas en Roma
que compraban del gobierno romano, ¿ya?, el derecho a recolectar impuestos. O sea, yo compraba el derecho y yo te voy a dar los impuestos a ti, Roma, pero déjame recolectarlos a mí. Entonces se lo vendían a una familia y lo que esas familias hacían es iban a las ciudades en específico y buscaban en la ciudad a una o varias personas que conocieran a la gente y los contrataban como recaudadores de impuestos. Necesitaban que fuera gente que supiera quién tiene dinero, quién hace negocios, quién hace qué, porque si no, pues podían engañarlos, pero contrataban a gente generalmente con el corazón medio retorcido, ¿verdad?, y los dejaban ahí para recolectar impuestos. Y estas personas cobraban lo que ellos querían y le daban a Roma su parte y se quedaban con la diferencia. A Roma le daba igual, o sea, tú cobras lo que tú quieras, a mí dame mi parte. Y entonces esta gente se hacía millonaria de estar extorsionando a su gente para mantener al ejército que los tenía apachurrados. Entonces, ¿imaginan cómo los veía la gente? Eran los peores traidores, eran odiados por toda la gente, nadie se relacionaba con ellos, no los dejaban entrar a las sinagogas, era gente de verdad visceralmente odiada. Entonces imagínense, los seguidores de Cristo lo oyen dar el sermón de la montaña, ¿no?, lo oyen decir cosas acerca del amor y del reino de Dios, y de repente se para enfrente de la mesa del recaudador de impuestos, que es un traidor, y le dice, sígueme. Entonces imaginan los que estaban alrededor, ¿qué dijo? ¿Le dijo sígueme? No le dijo sígueme, ¿verdad? No, sí, le dijo sígueme. A este, ¿no? O sea, ¿saben qué es sorprendente? Que Pedro estaba ya ahí con él y no dijo nada. Porque Pedro siempre dice unas barbaridades, yo creo que todavía no le agarraba confianza a Jesucristo, no, dijo, ¿no? Pero le dice, sígueme. Y lo más admirable es lo que sucede a continuación, porque fíjense cómo termina el versículo. Dice, Mateo se levantó y lo siguió. Es decir, se convirtió en su seguidor así como si nada. Y esto Jesucristo no nada más iba con gente que lo seguía porque lo admiraba. Siempre iban espías, fariseos, tratando de ver en qué momento se equivocaba para tratar de hacerlo caer. Esas personas se han de haber quedado de a cuatro, así de que ya se convirtió en su seguidor así como si nada. Y les voy a explicar por qué. En esa época, Jesucristo era considerado un rabí, es decir, un maestro. Había muchos maestros. Los maestros generalmente eran personas que eran fariseos, se pasaban toda la vida estudiando la ley, la conocían de memoria, podían recitar los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Y si crees que eso es fácil, lee Levítico y Números, ¿ok? Les vas a ver la complicación. Lo sabían de memoria, ¿ok? Entonces, esas personas todo el tiempo estaban ahí al pendiente y cuando se convertían ellos en lo suficientemente eruditos, se hacían rabís y aceptaban discípulos. El reclutamiento de discípulos era un proceso muy complicado. De hecho, normalmente a los niños, ¿verdad?, los mandaban a los 8 años a la sinagoga. Y entonces los maestros de la ley hablaban con ellos, los interrogaban, platicaban con ellos de la ley, y a los que veían que tenían la capacidad, los mantenían en la sinagoga, a los demás los regresaban con sus papás. A que sigan la carrera de su papá, pescador, carpintero, lo que sea, ¿no?, pastor, pero a los más inteligentes, a los más capaces los mantenían ahí. Como a los 4 años les volvían a hacer una prueba e iban reduciendo el número hasta que daban unos poquitos que se convertían en los maestros de la ley. Entonces, para que uno de esos maestros de la ley aceptara discípulos adultos, el sistema era riguroso, era complicado, tenían que saber, tenían que poder, o sea, era mucho más complicado que decirle, sígueme, y que el otro se para y te empieza a seguir. Porque la invitación a seguirlo no era nada más, yo te voy a dar clases, era una invitación a hacer la vida con él. En aquella época había una bendición típica que le decían a la gente, que el polvo de tu maestro te cubra. Significaba que estés tan cerca de tu maestro que el polvo que levanta cuando camina te cubra. Porque la esperanza de la gente era seguir al maestro de tan cerca y tanto tiempo y todo el tiempo que poco a poco el carácter del maestro empezaba como a permear en ti, ¿no? Entonces, que él llegue y le diga a un recaudador de impuestos, sígueme, y el otro dice, sí, ok, ya es de mi círculo cercano, han de haber dicho, así de fácil, o sea, nada más, sígueme ya. O sea, esa gente que son los que en esa época jugaban a Dios dice, porque todavía no era Jesús dice, ¿no? Lo que esperaban es que Jesús le dijera a Mateo, si tú estás dispuesto a hacer esto y esto, y a dejar de hacer esto y esto, entonces sígueme, te voy a enseñar un tiempo, te pongo una prueba y si pasas, eres mi discípulo. Pero Jesucristo, todo lo que le dice, fíjense, de todo lo que le puede decir a Mateo, ¿no? Cuando se acercó a la mesa, ya me imagino que algunos de los discípulos han de haber tenido en mente, ¿qué le va a decir, no? Lo va a confrontar, seguro que tu mamá está orgullosa de ti, no sé, algo así, ¿no? Pero en lugar de eso le dice, sígueme. Y entonces estos no pueden creer con qué facilidad ya se hizo
de un seguidor que es un pecador. Y a continuación nos vamos a dar cuenta de cómo efectivamente estos hombres no lo pueden creer. La siguiente escena, que también es un shock, porque fíjense, en la primera escena, versículo 9, están enfrente de la mesa de recaudación de impuestos. En la siguiente escena, fíjense cómo empieza en el versículo 10. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, o sea, ahora ya no están en la mesa de recaudación, se fueron a comer a su casa. Que a nosotros no nos causa mucho shock, porque aquí, pues digo, en nuestra época muchas veces le dice a alguien, luego nos vemos para comer y ok, y punto, ¿no? Pero en esa época, una invitación a comer a la casa de alguien significaba, quiero tener una relación íntima, personal contigo y que la gente nos empiece a identificar juntos. Por eso los judíos no se juntaban con gentiles, no, ni se relacionaban con pecadores, porque en el momento en que alguien de la sinagoga se mete a casa de un pecador, dicen, este ya se junta con los pecadores, ya es pecador. Y entonces lo empiezan a rechazar, ¿no? Entonces se van a ir a comer a casa del recaudador de impuestos, que es el peor pecador del pueblo. Entonces imagínense en la situación tan incómoda que Jesucristo está poniendo a sus discípulos, porque los va a llevar a meterse ahí, los van a empezar a identificar con esos pecadores, ¿no? La pregunta aquí es, ¿por qué haría Jesucristo una cosa así? O sea, ¿por qué llevar a sus discípulos que apenas están empezando a entender de qué se trata a una situación tan incómoda? Y la respuesta es algo maravilloso, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque lo que Jesucristo está haciendo es tratar de hacerle lo más fácil posible a Mateo seguirlo. O sea, en lugar de decirle, te voy a sacar de tu círculo, te voy a sacar de tu área de confort y te vas a venir conmigo, le dice, no, vamos a tu casa. Vamos a comer a tu casa donde tú te sientes cómodo, ahí vamos a platicar. A lo mejor mi reputación va a ser arruinada porque voy a entrar ahí, pero esto me va a dar la oportunidad de iniciar una relación personal contigo. Vamos a tu casa. Y entonces van a comer y los discípulos van a ver un pecador, ¿no? Pero se pone peor, porque fíjense cómo continúa. Dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. O sea, no nada más está Mateo, ¿no? ¿Quiénes son los amigos de los recaudadores de impuestos? Pues otros recaudadores de impuestos, porque nadie les habla, ¿no? Entonces su grupo, pues son puros pecadores. Y ¿saben qué es muy simpático? ¿Se dan cuenta el lenguaje que utilizó Mateo? Dice, había muchos recaudadores de impuestos y pecadores, o sea, hay dos categorías, ¿no? Están los pecadores y los recaudadores de impuestos están peor todavía, ¿no? Pero lo que nos está diciendo es, el círculo de Mateo era de pecadores y para abajo, ¿no? Y llegan muchos, ¿ok? Que son sus únicos amigos. Pero miren, quiero que noten una cosa que es importantísima de notar en estos pasajes. Especialmente si estás empezando en tu caminar con Cristo, o si eres una de las personas a los que los han expulsado del juego, porque no jugaban a Jesús, dice, date cuenta de que Jesucristo aparentemente se sentía perfectamente cómodo rodeado de gente que era totalmente diferente a él. O sea, Jesucristo es un hombre perfecto, ¿no? No comete pecado ni una sola vez, ¿no? Y está rodeado de gente que se ven diferentes que él, que viven diferente a él, que creen en cosas diferentes que las que él cree, y él se siente perfectamente cómodo con ellos, y ellos aparentemente se sienten comodísimos con él. O sea, con todo y que él representa a la perfección, no los hace sentir incómodos. Y miren, esto es algo en el que muchos de nosotros tenemos que trabajar, porque es parte de la naturaleza humana que cuando se acerca a alguien que no es como tú, que no se ve como tú, y especialmente si no huele como tú, como que dices, yo me hago para un ladito, ¿no? O sea, no quiero nada que ver con esta persona. Y digo, yo lo veo en nuestra iglesia, de repente llega gente que adora diferente que tú, que piensa diferente que tú, y la gente hasta piensa que se le va a contagiar y se cambia de lugar, ¿no? Pero ¿qué dice eso de nosotros? Estaba leyendo lo que sucedió en una iglesia aproximadamente hace como 1 año y medio. Contrataron a un nuevo pastor y la iglesia no lo conocía. Entonces el día que llegaba el nuevo pastor estaban todos emocionados, habían arreglado la iglesia, la habían limpiado, todo el mundo con sus mejores galas, ¿no? Entonces estaban con la música esperando, prenden las luces para que subiera el nuevo pastor. Cuando entra un señor, ¿verdad? Evidentemente de esos que viven en la calle, ¿no? Todo chaparrastroso, o apestando, y empieza a caminar a través de uno de los corredores y se va hasta el mero frente. Entonces la gente que normalmente acomoda a la gente en esas iglesias tan grandes, salen corriendo y la agarran y dicen, vuelta, no, y lo empiezan a hacer, y lo llevan hasta el final, ¿no? Y lo sientan en una sillita, pero lejos y atrás casi de un poste, ¿no? Y entonces en el momento que dicen, el nuevo pastor tal, se para el señor y era el pastor. Se había disfrazado para ver cómo lo recibían.
¿Se imaginan, para empezar, la vergüenza de todos los que lo llevaron para allá, ¿no? Y de toda la... Dice, vamos a tener que trabajar mucho en nuestros corazones. Porque si vemos lo que hace Jesucristo, Él está cómodo con gente que es muy diferente y aparte los hace sentir cómodos. Pero ¿saben qué creo yo? Fíjense, yo creo que esto tiene mucho que ver con nuestra autoimagen, con lo que tú piensas de ti mismo. Y claro, si pensamos que de eso se trata, imagínense la autoimagen que tenía Jesucristo de sí mismo. Dios, hecho hombre, perfecto, ¿no? Una autoimagen tal que Él se sentía tan cómodo consigo mismo que hacía sentir cómodos a los demás. Pero a lo mejor conoces a gente así. Conoces a gente que está tan cómoda y tan segura de sí misma que siempre hace sentir cómodos a los demás sin importar quién sean. Gente que puede lidiar con el presidente de una empresa o con el que limpia los corredores y los hace sentir igual de cómodos a los dos en su presencia. Ese es lo que estamos viendo aquí. Jesucristo era esa persona en donde las otras personas sabían que estaban mal, sabían que eran pecadores y que Él no lo era, pero no los hacía sentir incómodos. Y miren, eso nos lleva a algo que, aunque no es parte de este mensaje, necesitan escucharlo. Si tú estás aquí sentado y no crees en lo mismo que nosotros, a lo mejor eres antirreligión organizada, a lo mejor apenas estás viniendo, alguien te convenció y te trajo. Si sientes algo en este lugar que no sea aceptación ni amor, créeme, es culpa nuestra, no de nuestro Salvador, porque Él hacía sentir cómodos a todos, y si algo está mal, es la gente, los que estamos aquí, que estamos trabajando y creciendo igual que todos, pero no se lo tomes en cuenta a Jesucristo, porque no es Él. Los pecadores les encantaba estar a su alrededor. Lee los evangelios, te vas a dar cuenta que los seguían a todos lados los pecadores, porque los hacía sentir cómodos. Y nosotros, ahí vamos, todavía nos falta, pero ahí vamos, estamos trabajando, ¿okay? Pero esto es maravilloso, fíjense, Jesucristo, aún sabiendo el tipo de gente que estaba ahí, aún sabiendo todas las cosas cerca de ellos, los hace sentir cómodos, ¿okay? Obviamente, a los religiosos, a los fariseos de la época, esto, para empezar, los confundía. No lo entendían y podemos verlo en el siguiente versículo. Fíjense lo que sucede en el versículo 11. Dice, cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Bien, tomen en cuenta esto. La casa es de Mateo y él invita a quien él quiere. En esa época el único que se invitaba solo era Jesucristo. Le decía a la gente, hoy voy a ir a cenar a tu casa. Entonces decían, por favor, ¿no? Un rabí va a ir a mi casa, qué honor. Pero los pecadores no invitaban a fariseos y los fariseos no irían a casa de un pecador, pero ni de broma, no se iban a identificar con pecadores. Entonces los fariseos están afuera y están confundidos, ¿no? Evidentemente algunos de los discípulos estaban entrando y saliendo porque detienen a algunos y les dicen, ¿por qué está comiendo con ellos? O sea, lo que están diciendo es, oye, nosotros nos parecemos más a Él que ellos. Nosotros tratamos de ser santos, Él es santo, ¿verdad? Somos gente de la ley, Él es de la ley, ¿no? Seguimos a Dios, Él dice que viene de Dios. ¿Qué hace comiendo con ellos y no con nosotros? No entendemos, ¿no? Aparte, como que parece que le caemos medio gordo, ¿eh? O sea, ¿no? Nos tira medio mala onda y ya nos está empezando a caer mal él también, ¿no? Y aquí es donde vemos, fíjense, la deidad de Jesucristo en acción. Acuérdense, ellos están afuera con discípulos, Jesucristo está adentro con los pecadores. Y fíjense lo que pasa en el versículo 12. Al oír esto, Jesús les contestó, o sea, desde adentro. Ellos están hablando afuera, Jesucristo está adentro y dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, pero les está gritando desde adentro, no son los sanos, sino los enfermos. Imagínense lo que pensaron Mateo y los que estaban ahí, estoy con los enfermos aquí. No, o sea, evidentemente está hablando de ellos, ¿no? No está diciendo enfermos de pura casualidad, ¿no? Se han de haber volteado entre todos, ¿no? Y miren, la Biblia no nos dice otra vez qué sucede ahí adentro, pero me lo puedo imaginar, ¿no? Me lo puedo imaginar como, a lo mejor Mateo se acerca a Jesús y le dice, ¿nos estás diciendo enfermos? Y Jesucristo, con todo el amor del mundo, le ha de haber dicho, Mateo, eres un recolector de impuestos. Claro que estás enfermo, ¿de qué estás hablando? Mira quiénes están en la sala, ¿no? Pero imagínense cómo se los dijo, que no se ofenden, siguen cómodos, como que les digo, están enfermos, ¿estamos enfermos? Estamos enfermos, high five, ¿no? O sea, y siguieron con él. Miren, ¿saben qué pregunta es importante en este momento? ¿Estás consciente tú de que estás enfermo?
de que representas a Mateo. Tú no eres uno de los discípulos entrando y saliendo, eres Mateo. Que Jesús está diciendo, claro que estás enfermo. Miren, esta parte es importantísima, ¿eh? Tienes que ser consciente que estás enfermo, de que no puedes vivir de acuerdo a ninguna reglas. Porque él dice, ay, es que cumplir la ley de Dios es muy difícil. No puedes ni cumplir tus propias reglas, ¿o no? Dice, como padres de familia, ¿cuántos de ustedes le dan un discursito a sus hijos acerca de comportamientos y cosas que tienen que hacer que tú no cumples? ¿No? Como jefes en el trabajo le das el discurso a tus empleados acerca de actitud y trabajo y no cumples tú mismo esas reglas, menos las de Dios, ¿no? Entonces, ¿estás enfermo? Claro que estás enfermo. Necesariamente estás enfermo. Y aquí fíjense, lo interesante de esto es que Jesucristo se siente tan cómodo consigo mismo que les puede decir estas cosas sin hacerlos sentir mal. Porque no les está juzgando, les está diciendo, es lo que es. Estás enfermo. Dile que estás aquí con los enfermos. Aquí están junto a mí. Y Mateo debe haber pensado, pues es un poco ofensivo, pero pues es la verdad, ¿no? Y entonces se quedaron tranquilamente. Y miren, de hecho, ¿saben por qué esto es muy importante? Porque si leen los evangelios se van a dar cuenta que solamente los hombres y las mujeres que estuvieron dispuestos a verse en el espejo y reconocer que estaban enfermos eran candidatos para convertirse en seguidores de Cristo. Solamente los que decían, pues sí es cierto, estoy enfermo, necesito ayuda, ¿no? Entonces, la gente que lo rechaza generalmente son los que no creen que están enfermos. Pero bueno, Jesucristo todavía no termina de insultar a los fariseos, va a seguir en el versículo 13, y no es tan obvio, pero van a ver cómo así es. Dice, primero les dice, pero vayan y aprendan lo que significa, o sea, está continuando, ¿no? Diles que estoy aquí con los enfermos, no tengo que ir con los sanos. Dice, pero vayan y aprendan lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Y dice, eso es un insulto para ellos, porque lo que les está diciendo es, vayan y estudien la Biblia, vayan a ver si aprenden lo que significa esto que está escrito en la Biblia. Esta gente, ¿a qué se dedica? ¿De qué vive? De estudiar la Biblia, de ellos, ¿no? El Antiguo Testamento. Esta gente se sabe de memoria una buena parte de la Biblia, han leído a los profetas 30 veces, pueden citar cosas de memoria todo el tiempo, y Jesucristo les está diciendo, vayan y a ver si ahora sí entienden lo que dice ahí, ¿no? Y está citando ahí al profeta Oseas, ¿no? Que dice, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, pero continúa como diciendo, y por si no entienden, por si lo encuentran y de todas maneras no saben qué significa, les dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces quiero que entiendas claramente lo que Jesucristo está diciendo, porque esto a nosotros nos afecta de forma directa. Jesucristo lo que está diciendo es, yo no vine simplemente a tratar de conectar con gente que cree las cosas correctas y se porta bien y ahí se detiene. No me interesa tener relación con gente así. Esos son los fariseos. Ellos creen las cosas correctas y tratan de portarse bien para que los vean que están bien. Dice, no, yo vengo a buscar a gente que cree en las cosas correctas, está tratando de hacer las cosas correctas, ¿verdad? De ser transformado con el objetivo de alcanzar a gente, ¿verdad? Que no sabe que lo necesita, gente que necesita encontrar a Dios y ayudarles a encontrarlo. A eso sí vine a conectar. A la gente que sabe que son enfermos pero quieren sanar. Si tú no eres uno de esos, no me interesa. Entonces, si tú te consideras seguidor de Cristo, esto es crucial, les voy a decir por qué. Miren, hay cosas que están sucediendo otra vez estas semanas en la trastienda de la iglesia que son increíbles, maravillosos, milagros de Dios con respecto a la construcción de la iglesia. Vamos a empezar a construir en breve. Y eso significa que Dios nos va a poner a nosotros en una posición de tener la posibilidad de impactar de forma enorme a esta ciudad. Y no podemos permitir que nuestra iglesia se convierta en un club de comportamiento moral. No podemos permitir que nuestros grupos pequeños, que nuestros ministerios, que ningún tipo de reunión de nuestra iglesia se convierta en un grupo de gente que lo único que le preocupa es portarse bien y demostrar que creen las cosas correctas. Porque eso no es lo que está buscando Jesucristo. Está buscando a gente que esté dispuesta, aún en su imperfección, estar tratando de mejorar con la intención de alcanzar a otros que están perdidos. No importa de dónde vienes, no importa de qué oscuridad vienes, porque si leen los evangelios van a ver cómo Jesucristo va a la oscuridad y saca de ahí a sus estrellas más brillantes. Tienes que querer seguirlo para tratar de ayudar a más gente a seguirlo a Él. No podemos olvidar que fuimos llamados para ser socios con nuestro Salvador en alcanzar a gente que desesperadamente lo necesita.
Porque si nada más nos preocupamos por portarnos bien y creer en las cosas correctas, vamos a terminar por convertirnos en fariseos. El lema de los fariseos era, cambia y entonces puedes unirte. El de Jesucristo era, únete y al estar unido te voy a dar el poder de irte transformando. Y es como Jesús nunca le dice a Mateo, bueno, si cambias, si dejas, puedes seguirme. Es más, Mateo le dice, sígueme, vamos a comer a tu casa, invita a tus amigos. ¿No? Porque muchos pensamos, ok, ¿quieres seguir? Entonces tienes que dejar ese grupo de amigos, tienes que dejar de hacer estas cosas, tienes que ya no ir a ver estas películas, ¿no? O sea, lo queremos sacar de su área de confort, métete a esta. Jesucristo le dice, no, trae a tus cuates, invítalos. No le interesa, fíjate, ¿en qué crees? No le interesa cómo te has estado portando últimamente. Y esto es lo que vamos a aprender en esta serie, que sin importar en dónde estés, Jesucristo te va a decir a ti, sígueme. Y fíjense, de este pasaje que acabamos de leer, hay 4 cosas muy interesantes que aprendemos. Dice el número 1 en su programa. Evidentemente, ser un pecador no te descalifica de ser un seguidor de Cristo. Es un requisito. O sea, que tú seas un pecador no es algo que te descalifica de convertirte en un seguidor de Cristo. De hecho, es un requisito. Y esto es muy importante porque si tú analizas lo que pasa en todos sus llamamientos, cada persona que Jesús invita a seguirlo y todos los que aceptaron el llamado reconocían que eran pecadores. Entiendan esto muy claramente. Todos somos pecadores. Toda la gente que estamos aquí y toda la gente que camina por este mundo somos pecadores. El problema es los que no lo reconocen. ¿Quiénes son los únicos que rechazaron su llamado? Los que decían, no lo necesitamos, estamos bien, yo soy perfecto, ahí voy, no estoy a punto de, esos no lo siguieron. Pero la gente que se veía al espejo y decía, no, yo necesito ayuda, estoy con los enfermos, sí, estamos enfermos, ayúdanos, ¿no? De hecho, si analizas los evangelios te vas a dar cuenta que la gente, mientras más grande el tirador en su vida, eran mejores candidatos. Y entonces Jesucristo, ¿cómo les hacía la vida fácil? Vamos a tu casa. Vamos a tu zona de confort, invita a tus amigos. Nunca le dijo cambia de amigos, pero si leen el evangelio, Mateo al final cambió de amigos. Pero fue una decisión personal, no un requerimiento de Cristo. No le dijo, no, tienes que dejarle hablar a todos, no. Le dijo, acércate a mí, vas a empezar a ver cosas y tú vas a tomar tus propias decisiones. Y miren, otra cosa que es maravillosa al notar que el que llamó fue a Mateo, es que eso nos demuestra una vez más que no hay un solo pecado que pueda haber en tu pasado que te saque del círculo de los que pueden seguir a Jesucristo. Mateo era considerado el peor de los pecadores por el trabajo que llevaba a cabo y Jesucristo fue a él y le dijo, sígueme. Y aunque al principio le causó shock a todos los demás, han de haber dicho, no, bueno, pues si llama a este podemos llamar al que sea, ¿no? Entonces, ser un pecador no te descalifica, sino al revés, es un requisito. Número 2, ser un incrédulo no te descalifica. O sea, no creer en Cristo no te descalifica para convertirte en un seguidor de Cristo. De hecho, ninguno de sus primeros seguidores creían. O sea, oían cosas bonitas, les interesaba, tenía cierto carisma, pero creer que Él era el Hijo de Dios hecho hombre, no lo creían. Lean los evangelios, fíjense, hay cosas que suceden muy simpáticas. Hay veces que vemos a Cristo 2 años después de estar llevando a sus discípulos, enseñándoles, y de repente hace algo, un milagro, sana a alguien, y dice la Biblia, y entonces creyeron. Llevaban 2 años siguiéndolo, y entonces creyeron. ¿Qué habían estado haciendo los otros 2 años? Siguiéndolo sin creer. Lo que Él dice es, sígueme, acércate y cada vez tu fe va a aumentar más, vas a empezar a ver cosas, te vas a ir transformando. Mientras mejor me conoces, que es lo que vimos en Yo Soy, mientras más entiendes quién soy, estar viviendo te va a transformar. Entonces, ¿no crees? No pasa nada, sígueme y vas a terminar creyendo, pero sígueme. Entonces, eso no te descalifica, ¿ok? 3, la invitación a seguirlo es una invitación a entablar una relación con Él. O sea, cuando Jesucristo te dice, sígueme, esto tienes que entenderlo, no es una invitación a obedecer los 10 mandamientos, no es una invitación a seguir las reglas, es una invitación a tener una relación íntima y personal con Él. De hecho, si lo piensas, te vas a dar cuenta que seguir una lista de reglas acordadas por 2 personas para tener una buena relación, no genera necesariamente una buena relación. Piénsalo, ¿no? O sea, piensa en el matrimonio.
¿no? Esto de hecho bien se confunde a mucha gente. Hemos dado consejería a muchas personas que se acercan y te dicen, es que no entiendo por qué mi esposa no me cree que la amo. No tomo, no salgo con mis amigos, nunca la he golpeado y proveo. O sea, él cumple una lista de reglas y dice, pero no me cree que la amo. O sea, ¿tú crees que es cumplir reglas lo que hace que tu esposa se sienta amada o que tu esposo se sienta amado? Vas a tener un problema. Porque no se trata de cumplir reglas. Hay veces que la gente me dice, ¿y cómo le hago? No, pues oye, hay que amarla y darle un regalito, un besito de vez en cuando. Entonces llegan, a ver, flores, check. Flores, besito, ¿qué más? Te quiero mucho. Bye, ¿no? Eso causa amor. Eso causa ganas de cachetear a la gente, ¿no? Entonces, no es una invitación a cumplir reglas, es una invitación a conocerlo cada vez más. De la forma en que lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 2:4, dijo, su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. O sea, lo que te va a hacer cambiar es su bondad, su amor te transforma. Pero ¿qué hace falta para experimentar el amor de una persona? Estar cerca, tener una relación personal cercana. ¿Okay? Entonces la invitación es a tener una relación personal con Él y su bondad te va transformando. Y por último, 4, dice, seguirlo me empuja a analizar en dónde estoy yo en lugar de en dónde no estás tú. O sea, la gente que verdaderamente está haciendo un esfuerzo consciente por conocer mejor a Jesucristo y por seguirlo, está tan ocupada en seguir a Cristo que no tiene tiempo de estar juzgando a los demás. O sea, los fariseos tenían suficiente tiempo para estar jugando porque ellos ya pensaban que estaban bien. No trabajaban en ellos, no los confrontaba la palabra de Dios, no veían cosas y decían, híjole, estoy mal, estoy haciendo esto mal, mi corazón está mal. No, ellos decían, yo ya estoy bien. Entonces, ¿qué hacían todo el día? Estar viendo a los demás. Pero si tú estás ocupado en tratar de verdaderamente seguir a Cristo, no vas a tener tiempo de estar juzgando a nadie más, vas a estar ocupado en tu propia transformación y en alcanzar a gente que lo necesita. Y eso es lo que está buscando nuestro Salvador, a socios que trabajen con Él. Mi oración es verdaderamente que esta serie te empuje a iniciar una conversación interna en tu corazón y externa con la gente con la que estás haciendo la vida, en donde tú consistentemente te estás haciendo una pregunta: ¿lo estoy siguiendo? O sea, verdaderamente, activamente estoy tratando de seguir a Jesucristo, ¿no? Porque de eso se trata todo esto, de seguirlo. Y si en este momento te estás preguntando, bueno, ¿pero qué significa seguirlo? Qué bueno que preguntaste. No se pierdan un solo mensaje de la serie y entonces se van a enterar, ¿no? ¿Okay? Porque lo que necesitamos hacer es seguirlo. Esa fue la invitación. Sígueme. Y lo que queremos hacer es seguirlo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por todos estos pasajes que dejaste grabados en tu palabra para que aprendiéramos el nivel de amor que tienes por nosotros los pecadores. Te doy gracias, Señor, por cada uno de estos hombres y mujeres que están aquí tratando de entender lo que significa seguirte, tratando de recibir tu palabra y con la esperanza de que esa palabra caiga en un corazón dispuesto y empiece a dar fruto. Queremos glorificarte, Señor, con nuestras vidas y te pedimos, como te lo hemos pedido durante ya bastante tiempo, que utilices a esta iglesia, Señor, para hacer un impacto en esta ciudad. Sabemos que eso es exactamente lo que tú quieres, que tu gente, tu familia, tu iglesia sean impacto para la gente alrededor. Y por ello te pedimos, Señor, que transformes nuestro corazón de manera que nos demos cuenta que esto no se trata de cuánto sabemos, cuánto tiempo oramos, cuántas reglas cumplimos, sino de enfocarnos en ti de forma cada vez más profunda, permitir que el contemplarte nos transforme y cuando esa transformación suceda, Señor, que las cosas que rompen tu corazón rompan el nuestro, para que estemos en todo momento tratando de alcanzar a tanta gente, Señor, que es trágico, que están en tanta oscuridad y ni siquiera son conscientes de que ahí están. Danos de tu luz, Señor, danos tu fuerza, inúndanos con tu amor, ayúdanos a amar a toda la gente, especialmente a aquellos que no se parecen a nosotros, que no ven las cosas de la misma forma, que no creen en lo mismo que nosotros, porque a ellos es a quien tú nos has enviado. Gracias por el privilegio de servirte, Padre. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.